Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo vibrar el corazón de millones de personas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, exactamente. Los protagonistas de la exitosa serie Erkenci-Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, ¿verdad? Esa conexión, esa chispa. Y claro, muchos de nosotros, los fans, empezamos a preguntarnos: ¿será que esa magia también existía fuera del set? ¿Será que Cupido hizo de las suyas y flechó sus corazones en la vida real? Pues bien, hoy vamos a desentrañar los secretos de su supuesta relación, o mejor dicho, de los rumores, las pruebas y todo lo que se habló sobre ellos. Prepárense porque vamos a analizar todo al detalle y a revelar información que quizás no conocían. Así que agárrense fuerte porque esto va a estar bueno. Y antes de que empecemos con el chismecito, ya saben lo que tienen que hacer. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo porque siempre estamos trayendo los temas más interesantes del mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y ahora sí, comencemos con el chisme. La serie Pájaro Soñador fue un fenómeno a nivel mundial. La historia de Sanem Can, una joven aspirante a escritora y un fotógrafo aventurero, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La trama, llena de romance, comedia y drama, nos mantuvo enganchados semana tras semana. Pero sin duda, gran parte del éxito se debió a la increíble química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión era tan palpable que muchos fans comenzaron a soñar con que la relación traspasara la ficción. Y es que, seamos sinceros, era difícil no creerlo. Las miradas, los abrazos, las risas. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Las redes sociales se inundaron de rumores, de fotos y de vídeos que supuestamente confirmaban la relación. Fotografías juntos fuera del set, mensajes encriptados, comentarios misteriosos. Todo alimentaba la ilusión de los fans. La maquinaria del ship, o como se dice en la jerga de Internet, estaba en pleno funcionamiento. ¿Pero por qué Pájaro Soñador generó tanta expectación en torno a la posible relación de sus protagonistas? La respuesta reside en la propia esencia de la serie. La historia de Sanem Can es en sí misma un cuento de hadas moderno. Una joven soñadora que encuentra el amor en el hombre de sus sueños, un hombre misterioso y atractivo que resulta ser el jefe de la empresa en la que trabaja. La trama, llena de obstáculos, malentendidos y momentos románticos, enganchó a la audiencia desde el primer momento. Y claro, la química entre los actores fue la guinda del pastel. Demet Özdemir, con su encanto natural y su capacidad para transmitir emociones, logró que nos enamoráramos de Sanem. Su inocencia, su perseverancia y su espíritu soñador conquistaron a la audiencia. Can Yaman, por su parte, con su físico imponente y su mirada intensa, encarnó a la perfección al misterioso y atractivo Can. Su transformación de hombre frío y distante a un hombre enamorado y vulnerable fue magistral. La combinación de ambos actores, la magia que emanaba de sus interacciones, hizo que el público creyera en su amor. Cada abrazo, cada mirada, cada beso era una declaración de intenciones. La serie se convirtió en un fenómeno y con ella, la expectación sobre la vida personal de sus protagonistas. Los fans, ávidos de más romance, comenzaron a buscar señales de que la magia de la ficción se extendía a la vida real. Uno de los momentos que más revuelo causó fue durante la promoción de la serie. En entrevistas se les veía muy cómplices, intercambiando miradas significativas y sonrisas cómplices. En varios eventos se les vio tomados de la mano, abrazándose e incluso bailando juntos. La complicidad era innegable. Y claro, la prensa no tardó en hacerse eco de estos rumores. Publicaciones de todo el mundo especulaban sobre la supuesta relación, alimentando la expectación de los fans. Las alfombras rojas se convirtieron en un campo de batalla para los rumores. Cada foto, cada vídeo, era analizado al milímetro. ¿Cómo se miraban? ¿Se tomaban de la mano? ¿Intercambiaban palabras susurradas? Todo era interpretado como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Las redes sociales se inundaron de montajes, de teorías, de análisis de cada gesto, de cada mirada.
La pasión de los fans por la serie y por la posible relación de sus protagonistas era desbordante. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió un romance entre Demet y Can fuera de la pantalla? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aunque hubo muchos indicios, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Siempre mantuvieron una postura muy profesional, esquivando las preguntas directas y dejando en el aire la duda. La cautela de Demet y Can, lejos de apaciguar los rumores, los avivó aún más. La falta de una declaración oficial, la ambigüedad de sus respuestas, alimentaron la especulación. ¿Por qué no confirmaban la relación? ¿Acaso estaban protegiendo su privacidad? ¿O simplemente no querían revelar la verdad? La incertidumbre era el combustible perfecto para la imaginación de los fans. Sin embargo, algunos detalles nos permiten analizar la situación con más detenimiento. Por ejemplo, los mensajes que intercambiaban en redes sociales. Aunque nunca fueron explícitos, sí se enviaban indirectas, comentarios cariñosos y emojis sugerentes. Esto, por supuesto, no confirma una relación, pero sí sugiere una cercanía y un afecto especial. En Instagram, Twitter y otras plataformas, los seguidores más avispados se dedicaban a descifrar los mensajes ocultos. Un corazón, una carita sonriente, un emoji de beso. Cada detalle era analizado en busca de una señal de amor. Los fans creaban sus propias narrativas imaginando conversaciones privadas, momentos íntimos, secretos compartidos. La fantasía se mezclaba con la realidad, y la línea entre ambas se volvía cada vez más difusa. También es importante considerar la personalidad de ambos actores. Demet Özdemir siempre ha sido conocida por ser una persona muy discreta y reservada en cuanto a su vida privada. Can Yaman, por otro lado, siempre ha sido un poco más abierto y extrovertido. Quizás la diferencia en sus personalidades influyó en la manera en que manejaron los rumores. Demet, con su naturalidad y su enfoque en el trabajo, siempre ha preferido mantener su vida personal alejada del ojo público. Su discreción y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can, por su parte, con su carisma y su atractivo, ha sabido aprovechar su fama, pero también ha tenido que lidiar con la constante atención de los medios y los fans. La manera en que cada uno enfrentó los rumores, su actitud frente a la prensa y las redes sociales, también influyó en la percepción del público. La aparente frialdad de Demet, su reticencia a hablar sobre su vida privada, alimentó aún más los misterios. La mayor apertura de Can, por otro lado, generó una sensación de cercanía y confianza en sus fans. Otro factor a tener en cuenta es el final de la serie. Después de que Pájaro Soñador llegara a su fin, los rumores sobre la supuesta relación disminuyeron. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, y aunque mantuvieron contacto, la cercanía que se percibía durante la grabación de la serie se diluyó. Esto podría indicar que la relación, si existió, fue algo pasajero, relacionado quizás con la intensidad del rodaje y la conexión que tenían al interpretar a sus personajes. El final de Pájaro Soñador marcó el fin de una era. La serie, que había conquistado al mundo entero, llegó a su desenlace, dejando un vacío en el corazón de sus fans. La despedida de Sanemi Can, con su emotivo final feliz, cerró el círculo de una historia que había marcado a toda una generación. Pero con el final de la serie, también se atenuó la intensidad de los rumores sobre la posible relación de sus protagonistas. Los actores, liberados de la presión del rodaje y la promoción, pudieron centrarse en sus proyectos personales. Demet, con su talento y su dedicación, siguió cosechando éxitos en su carrera. Can, con su carisma y su proyección internacional, se convirtió en uno de los actores turcos más populares del momento. Sus caminos se separaron y con ello, la intensidad de los rumores sobre su supuesta relación. Pero aquí viene lo interesante, ¿qué dijeron los propios protagonistas sobre la relación? Bueno, como les comentaba antes, nunca hubo una confirmación explícita. Sin embargo, en algunas entrevistas, Demet ha hablado sobre su relación con Can, destacando la buena sintonía que tenían y la amistad que los unía. Can, por su parte, siempre ha elogiado el profesionalismo y el talento de Demet, pero nunca ha entrado en detalles sobre su vida privada. Las palabras de Demet y Can en sus entrevistas siempre fueron cautelosas pero también reveladoras. Destacaron la buena relación de trabajo, la complicidad, la amistad. Nunca negaron la conexión que existía entre ellos, pero tampoco confirmaron la existencia de un romance.
Sus respuestas, siempre respetuosas y diplomáticas, dejaban abierta la posibilidad, pero sin dar una respuesta definitiva. En una entrevista en particular, Demet comentó que la química que tenían en la pantalla era producto de la buena relación que tenían fuera del set, y que se sentían muy cómodos trabajando juntos. Esto, por supuesto, no confirma una relación romántica, pero sí evidencia una gran conexión y un respeto mutuo. Sus palabras, aunque no revelaran la verdad, sí dejaban entrever una fuerte conexión, una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. En definitiva, la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Lo que sí podemos afirmar es que la química que tenían en la pantalla era innegable, y que su conexión generó una ilusión muy grande entre los fans. Analizando todos los detalles, podemos concluir que es muy probable que existiera una fuerte conexión entre ellos, una amistad muy especial, y que quizás hubo algo más, pero que nunca fue oficializado. La realidad a veces es que las cosas no siempre son como las pintan, y que el amor de las novelas no siempre se traslada a la vida real. Pero, ¿quién sabe? Quizás en algún momento o en algún lugar, la historia cambie. La especulación, la fantasía, el deseo de que el amor de la ficción se hiciera realidad, alimentaron la leyenda de Demet y Can. Los fans, con su pasión y su imaginación, crearon su propia versión de la historia, idealizando una relación que tal vez nunca existió, o que tal vez fue algo más que una simple amistad. La incertidumbre, el misterio, la falta de una confirmación oficial, hicieron que la leyenda de Demet y Can perdurara en el tiempo. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no un romance entre ellos, Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron una de las historias de amor más bonitas de la televisión turca. Su trabajo juntos en Pájaro Soñador quedará para siempre en la memoria de sus fans. La serie fue un éxito rotundo y la pareja protagonista, sin duda, contribuyó enormemente a ello. Pájaro Soñador trascendió la barrera de la televisión, convirtiéndose en un fenómeno cultural. La serie, con su romanticismo, su comedia y su drama, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem y Can, con sus obstáculos, sus malentendidos y sus momentos de felicidad, se convirtió en un reflejo de los sueños y las esperanzas de millones de personas. Demet y Can, con su química, su talento y su entrega, contribuyeron a crear una historia de amor que quedará grabada en la memoria colectiva. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos desentrañado los secretos, analizado los rumores y las pruebas, y hemos llegado a algunas conclusiones interesantes. Recuerden que esto es solo nuestra interpretación de los hechos, y que la verdad, quizás, solo la conocen ellos dos. Pero lo importante es que hemos pasado un rato entretenido, recordando esta maravillosa serie y hablando de sus protagonistas. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo con mucho gusto. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.